Depósitos, rocas y minerales son conceptos claves para poder entender la minería. La geología nos puede enseñar cómo se crean los depósitos que nuestras empresas intentarán minar. Tener los conceptos claros nos puede ayudar a evitar errores básicos de inversión, confirmar de forma fácil ciertas teorías o ver mucho más allá que un inversor común. Quédate hoy en un capítulo lleno de conceptos básicos de ciencias de la Tierra para poder ser mañana un mejor inversor minero. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. La inversión en minería y materias primas es seguramente una de las inversiones más interesantes que existen. Eso es debido al gran apalancamiento con el subyacente y la intensidad de dinero y tiempo que requiere un proyecto minero, desde su exploración hasta la producción. Hacía tiempo que quería realizar capítulos dedicados a la geología porque al final es uno de los conceptos más complicados de entender para la inversión en general. Creo que es una puerta de entrada, creo que es un factor que limita a veces el conocimiento y que a veces hace crear que sea más difícil no invertir en algo que no conocemos o no dominamos o desentendemos completamente. Estaba grabando un episodio que vamos a publicar la semana que viene sobre depósitos de oro, y cómo entenderlos. Pero en ese momento me pregunté o pensé que puede que el nivel de entrada podía ser alto, y me pregunté que qué podíamos hacer. Como un capítulo previo, que nos dé paso a algunos conceptos básicos para empezar a adentrarnos en el mundo de la geología económica. Así que si estás buscando en este capítulo una nueva empresa, un nuevo proyecto en el cual tener una idea de inversión, lo siento, esta semana ni la semana que viene seguramente van a ser para presentar empresas o maneras de invertir. Sin embargo, si estás interesado en aprender y a tener conceptos básicos sobre geología económica y ayudarte a entender la geología para invertir, quédate, porque esto te va a interesar. Y si te estás quedando y no estás suscrito, por favor, suscríbete y síguenos en las redes sociales. Así que antes de empezar a entender depósitos, antes de empezar por rocas y minerales, debemos entender cómo estos se forman, ¿vale? Y para llegar a los básicos deberíamos entender la base de la teoría de las placas tectónicas, que es una teoría que explica la forma en que está estructurada la litosfera, que es la porción más externa de la Tierra. La teoría de las placas tectónicas, inicialmente propuesta en su forma primitiva por Alfred Wegener, en la década de 1910, como la teoría de la deriva continental. Esta se amplió y aceptó como la teoría de las placas tectónicas en la década de los 60. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forma parte de la superficie de la Tierra y explica los desplazamientos que se observan entre ellas, su movimiento sobre el manto terrente fluido, sus direcciones e interacciones. La teoría permite explicar la formación de cadenas montañosas, orogénesis, y fosas oceánicas, los terremotos y los volcanes. La revolución de la teoría de las placas tectónicas de Wegener fue un cambio científico y cultural muy importante, equivalente seguramente a lo que fue Darwin con la teoría de las especies, y supuso un cambio de paradigma y una revolución científica que transformó la geología. Igual que Darwin empezó su teoría observando las especies, Newton observando cómo caía una manzana, Wegener vio que varios continentes se encajaban entre sí, formando lo que una vez fue la Pangea. Como buena revolución científica, fue una teoría rechazada en su época y que tuvo que ser sostenida por múltiples hallazgos científicos para poder sostenerla y ser ampliamente aceptada por la comunidad científica a posteriori.
La teoría explica que las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litosfera tiene una menor densidad que la astenosfera, capa que se encuentra inmediatamente inferior a la corteza. Esto hace que las placas floten en el magma líquido. El origen del movimiento de las placas están en unas corrientes de materiales que suceden en el manto, las denominadas corrientes de convección, y en las fuerzas de la gravedad. La convección es una de las 3 formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido que transporta el calor entre unas zonas con diferentes temperaturas. Debemos de pensar cómo se mueve el aire caliente de una habitación, o también podríamos pensar en esas típicas lámparas de lava que vemos cómo los diferentes líquidos van arriba y abajo una vez están calientes por la luz, o que se enfrían en la superficie, o que, digamos, el líquido caliente desplaza, no el que está más frío. Las corrientes de convección se producen por diferencias de temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y ascienden, y los materiales más fríos son más densos, pesados y descienden. Estos movimientos de convección se forman en parte porque la litosfera no es regular. En las fosas oceánicas, grandes fragmentos de la litosfera oceánica fría se hunden en el manto, originando por lo tanto unas corrientes descendientes que llegan hasta la base del manto. Las corrientes ascendientes y descendientes del manto podrían explicar el movimiento de las placas al actuar como una especie de rodillo que las moviera. El movimiento de las placas provoca que la litosfera o las diferentes cortezas se muevan, se separen o se hunden, provocando movimiento desde la Pangea hasta la distribución actual. Los choques hasta llegar a la actualidad han ido provocando alteraciones en la superficie, dejando zonas donde el magma inferior ha podido fluir al exterior. Actualmente existen 15 placas mayores o principales y 43 placas menores o secundarias. En los bordes de estas placas son donde se presenta la mayor actividad tectónica, sismos, formaciones de montañas, actividad volcánica, y es donde la mayor parte del fluido magmático ha podido emerger y por ende donde habrá los depósitos más interesantes. No es casualidad que la mayoría de depósitos importantes de cobre se encuentran en la cordillera de los Andes, justo al lado de la placa del sudamericana. En estas interacciones entre placas se han identificado 3 tipos de bordes. Convergentes, una placa choca contra la otra, formando una zona de subducción o un cinturón orogénico. Divergentes, las placas se separan unas de otras y por lo tanto emerge el magma desde regiones más profundas. Y transformantes, donde los límites de los bordes se deslizan una respecto a la otra a lo largo de una falla o transformación. Gracias a esta teoría también conocemos los cratones, que nombramos la masa continental llegada al estado de rigidez en un lejano pasado geológico, que desde entonces no ha sufrido fragmentaciones o deformaciones, al no haber sido afectada por movimientos orogénicos. Por tal motivo, los cratones son las partes más antiguas de los continentes o fragmentos de la Pangea, cuyas rocas poseen edades muy lejanas. Podríamos entender como antiguos bordes de placas donde en el pasado sí que ha habido movimiento y por lo tanto secreción de magma y material en partes inferiores de la Tierra. No es casualidad que estos cretones también se encuentren diferentes depósitos como pueden ser depósitos de níquel. Ya sabemos cómo el magma o la lava puede salir y cómo forman estas alteraciones. Así que el fluido, una vez sólido, es el que se transforma en rocas y minerales. Estos términos a menudo se usan de manera intercambiable, pero cada uno tiene su propia identidad única y juega un papel fundamental en el mundo de las inversiones mineras. Las rocas están constituidas por minerales o mineroides y su composición varía según los minerales presentes. Podemos encontrar rocas que consisten de un solo mineral, como es el cuarzo, o aquellas que albergan una gran variedad, como el granito, que está compuesto principalmente por cuarzo, feldespato y mica.
En cambio, los minerales son compuestos elementales con fórmulas químicas específicas y sirven como los bloques de construcción de las rocas y pueden identificarse por sus propiedades físicas y químicas únicas, ya que son sustancias sólidas y homogéneas con una composición química definida y una estructura cristalina. El cuarzo, el feldespato, la mica, la calcita, la hematita son algunos ejemplos de minerales con características distintas. Todos, o casi todos, hemos tenido en algún momento alguna colección de minerales. Esas cajitas que por pocos euros o pesetas en su momento hemos comprado en alguna feria, ¿vale? Esperando algún día tener alguna colección interminable. No son días, ¿no?, en que yo me he pasado como niño mirando, ¿no?, en esas pareditas, en esas ferias, queriendo hacerme con algún material o con un metal en concreto. Tanto las rocas como los minerales exhiben propiedades físicas que permiten su identificación. Las rocas pueden variar en dureza, textura, color, apariencia, mientras los minerales tienen propiedades específicas como clivaje, dureza, lustre y la forma cristalina. No hay niño que no haya probado de rayar con unas piedras que fueran más duras con otras y ver cómo dejaban marcas en las rocas. En el amplio espectro geológico, tanto las rocas como los minerales se clasifican de manera sistemática. Las rocas se dividen entre ígneas, sedimentarias y metamórficas, y cada uno con categorías adicionales según su composición y textura. En cuanto a los minerales, se agrupan según su composición química y estructura cristalina, en clases que incluyen, por ejemplo, silicatos, carbonatos, sulfatos, entre otros. Para poder explicar los diferentes tipos de rocas, tenemos que entender que hay el concepto que se dice ciclo de las rocas, que por lo tanto describiremos junto con los diferentes tipos de rocas. Unas rocas se pueden transformar en otras en diferentes condiciones y si pasan ciertas circunstancias. De esta manera podemos ver de que al transformarse dichas rocas y la última poder volverse a enlazar con la primera, podemos cerrar este ciclo, ¿no?, en que las rocas, digamos, ni se destruyen ni se forman, sino que se transforman, ¿vale? Y por lo tanto es interesante entender los siguientes conceptos que vamos a explicar desde un punto de vista de ciclo, desde un punto de vista que todo está conectado. También decir de que si eres un experto en el tema, sé que hay diferentes transformaciones secundarias y no todo es tan lineal. Al final este es un concepto o un capítulo básico en el que intentamos entender y dar conocimientos de ciertos aspectos y por lo tanto vamos a simplificar lo máximo posible. Las rocas ígneas, si vamos a ver un poco los diferentes tipos, y empezamos por las ígneas, se forman cuando el magma, que es de roca fundida, se enfría y solidifica. El magma puede originarse en el interior de la Tierra por la fusión de las rocas existentes o en la superficie por el enfriamiento de la lava expulsada por un volcán. Las rocas sedimentarias, por otro lado, se forman a partir de la acumulación de sedimentos, que son partículas de roca, minerales o materia orgánica. Los sedimentos pueden ser transportados por el viento, el agua, el hielo y se depositan en capas. Con el tiempo, las capas de sedimentos se compactan y cementan, formando rocas sedimentarias. Normalmente se dice que las rocas ígneas se pueden convertir en sedimentarias a través de varios procesos, ¿no? Y uno de los más comunes es la erosión. Cuando las rocas ígneas están expuestas en la superficie, agentes erosivos como el viento, el agua y el hielo, que pueden descomponerlas, fragmentarlas y transportar dichos fragmentos a otros lugares, y estos fragmentos se van depositando en capas, formando las rocas sedimentarias. Por otro lado, las rocas metamórficas se forman cuando las rocas existentes se someten a altas temperaturas y presiones. Estas condiciones pueden ser causadas por la actividad tectónica, como la formación de montañas, o por el magma que se eleva desde el interior de la Tierra. Las rocas metamórficas conservan la composición química de las rocas originales, pero su estructura cambia. Las rocas sedimentarias se pueden convertir en rocas metamórficas cuando se someten a altas temperaturas y presiones. Estas condiciones pueden ser causadas por la actividad tectónica, como la formación de montañas, o por el magma que se eleva desde el interior de la Tierra.
Y finalmente, las rocas metamórficas pueden fundirse y convertirse en rocas ígneas cuando se someten a una temperatura más elevada y una alta presión. Este proceso se llama fusión metamórfica y de esta forma se cierra el ciclo de las rocas en el cual hemos definido. Si nos centramos en los minerales, muchos se clasifican por la sal correspondiente del mineral. Estas sales pueden abarcar muchos contraiones, como pueden ser silicatos, sulfonatos y carbonatos. Estos aniones, que son iones negativos o con carga negativa, digamos, se coordinan o enlazan a un átomo central, ¿vale?, para formar esa estructura sólida, cristalina y estable. La química de coordinación la podemos entender como cationes, que son iones positivos, cargas positivas como potasio, calcio, sodio, litio, un átomo central, que suele ser de carga positiva, y los aniones o iones negativos como sulfatos, carbonatos, boratos, silicatos. La mezcla de estos y el número de los mismos creará un mineral o otro. La formación de dicho mineral se formará gracias a los minerales, elementos contenidos en el material magmático, la posible reacción producida con la roca huésped, ¿vale? Las rocas en sí pueden reaccionar e intercambiar con ellos, las condiciones ambientales, presión, temperatura, humedad, oxígeno, y todos estos elementos favorecerán un equilibrio preferido de los elementos transformándolo en un mineral o otro. Todo esto tiene sus causas. Las rocas pueden generar o pueden aportar ciertos iones, el material magmático puede aportar ciertos metales, depende de la presión que haga en la cavidad. Todo eso influirá en qué material tendremos allí. Como habéis visto y como hemos intentado explicar un poco de forma muy general en este capítulo, entender la geología desde el inicio, desde las placas tectónicas hasta la formación de los minerales, es crucial para cualquier inversor en el sector minero. Tener lo básico, entender. Tenemos que comprender que al lado de ciertos depósitos hay ciertos minerales, hay ciertas rocas, ciertos depósitos suelen salir cuando hay cierta edad geológica, cuando hay ciertas fallas, en ciertas zonas con ciertas alteraciones. Esta comprensión no solo nos revela dónde y por qué se encuentran depósitos minerales valiosos, sino también ayuda a prever los desafíos y oportunidades de inversión. Por ejemplo, áreas de alta actividad tectónica pueden ser ricas en minerales, pero también presentan riesgos significativos. Del mismo modo, la comprensión de los ciclos geológicos puede indicar la longevidad y sostenibilidad de diferentes depósitos minerales específicos. La minería, una industria que literalmente mueve montañas, se apoya en los pilares de la geología y para los inversores esto significa que un profundo conocimiento de las ciencias de la Tierra no es solo una ventaja, sino una necesidad. Por esto, con este capítulo hemos iniciado una serie de capítulos dedicados a geología corónica, donde iremos, de vez en cuando, desgranando y revisando diferentes depósitos geológicos de metales, explicando sus diferencias y características, explicando sus peculiaridades y cómo inversores podemos ayudarnos para saber si nuestra inversión es lógica, al menos desde el punto de vista geológico. Así que, si no lo has hecho aún, te animo a que te suscribas porque mucho de este seguimiento geológico vendrá esta temporada. Gracias. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia.
Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.